Vamos a ver. Muy buenas noches. Ok, empezamos con la normativa. Empezamos con la normativa y la base legal, ¿ok? De esta sesión. La base legal está en la Constitución Política del Perú y la Ley 26842, Ley General de Salud, la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorios, ¿ok? Asimismo, está el Decreto Supremo número 003-2013 de CUS, que aprueba el reglamento de la Ley 29733 en la Ley de Protección de Datos Personales. Así, muy buenas noches, César Aguilar, ¿cómo estás? Asimismo, el Decreto Supremo 005-2012-TR, que aprueba el reglamento de la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorios. Así como en las sesiones pasadas, estuvimos analizando y evaluando los decretos supremos, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo las modificatorias y todas las innovaciones que han habido en el sector debido a las experiencias, sean de accidentes, incidentes o de alguna forma graves accidentes, ¿no? Que prácticamente pueden dejar al trabajador, ¿no? Con serias secuelas físicas, inclusive de por vida, que es lo que vamos a analizar a continuación, ¿no? Vamos a ver de qué forma el Ministerio del Trabajo y la normativa legal vigente con los encargados han podido evaluar y hacer las modificatorias en base a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y los decretos supremos, ¿no? Que van innovando y cambiando en el tiempo para proteger y prevenir la salud del trabajador, ¿no? Y las enfermedades ocupacionales, ¿no? También está la resolución ministerial 050-2013-TR que aprueba el uso de los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios, ¿ok? El sistema de gestión de seguridad en el trabajo, o sea, en la resolución 05-2013 están el conjunto de formatos referenciales, ¿ok? Si alguien lo ha podido bajar o de alguna forma está en internet, ¿no? En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Los formatos referenciales para que ustedes de alguna forma puedan implementar, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y su reglamento 05-2012-TR en cualquier rubro de una empresa, ¿no? En este caso, si es que es una empresa, digamos, de manufactura, minera, ya tiende a valer un poco, como lo estudiamos anteriormente en base a las dispositivas, los decretos supremos y las diversas normativas que está en el sector minero, el sector metalúrgico, el sector manufacturero, retail, etc. En base a esta normativa, podemos proceder recién a hacer lo que es la investigación y el reporte de accidentes. ¿Okay? Acá están todos los artículos y las normativas adecuadas para poder hacer las investigaciones, para poder hacer las observaciones, los controles, los análisis de actos o circunstancias que pueden acaecer, o condiciones, perdón, para que el personal pueda elaborar de una forma correcta y no esté en peligro su integridad física, emocional y demás. ¿Ok? Las tres esferas del ser humano. Bueno, entonces acá tenemos lo que es la base legal fundamental que ya en esta última sesión ustedes la pueden imprimir, la pueden estudiar, ¿no? La pueden analizar y hacer una comparativa, ¿no? Una comparativa, como le dije anteriormente, de diversos procedimientos, ¿no? En diferentes industrias para poder, o que estén en la capacidad de poder implementarlo. Y que en realidad este curso es un curso rápido, realmente necesitan tener esos materiales adecuados para poder hacer la comparativa de la diferente normativa y puedan implementar en las diversas industrias del Perú. ¿Ok? Acá, acá tenemos el reporte de investigación y accidentes y la normativa. Ahora pasamos con la siguiente diapositiva. Eh, ¿Alguien me puede decir qué es un incidente o alguien ha tenido digamos, no sé, la experiencia de que alguien, por ejemplo, haya sufrido un incidente en el trabajo, quizás algo ha pasado, un accidente, incidente, ¿no? En lo que respecta o bajo un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, lo que le ha dicho que es un incidente o accidente. O ustedes dan charlas de incidentes, accidentes, ¿no?
o alguna experiencia. Bueno, claro, así Lady Ravelo, o sea, efectivamente, cuando no hay lesión, y inclusive más allá, ¿no? Cuando es potencial, ¿no? Es potencial de que pueda pasar un accidente, ¿no? Es un suceso acaecido, siempre se haga suceso o un evento, que hay mucha terminología, ¿no? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación al trabajo, en que la persona afectada no sufre lesiones corporales, ¿ok? O en el que estás solo y requieren cuidados de primeros auxilios. Claro, como dice Judy Dávila, es un suceso inesperado que no se materializa. Claro, un suceso, ¿no? Acaecido, pero obviamente que no se materializa en forma de accidente, pero tiene el potencial para llegar a ser un accidente, ¿no? De acuerdo a si no se van a tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias, obviamente que un incidente que acontece varias veces en una misma sede o en una misma empresa o sector que esté trabajando un colaborador, pueda materializarse en una forma de accidente. Un ejemplo, por ejemplo, o acto que no esté bajo una normativa o bajo un procedimiento de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Por ejemplo, hacer las cargas de formas no ergonómicas, ¿no? De levantar objetos, como lo vemos en el gráfico, por ejemplo, cargar una carretilla de una forma o del procedimiento que no es el adecuado, que obviamente puede dañar la columna vertebral y un operador lo puede hacer, digamos, y puede lesionarse. He ahí que puede ser un accidente, pero el conjunto de experiencias que puede tener el trabajador quizás no le ha pasado una vez, dos veces, tres veces, pero ya si ustedes no reportan lo que es un incidente, puede llegar a materializarse este suceso o evento acaecido en el trabajo, en relación o al trabajo, y de alguna forma puede causar lesiones, ¿ok? De lesiones incapacitantes, lesiones, obviamente pueden ser en estragos mortales, ¿no? Lesiones leves, quizás, ¿no? Es muy importante que no se materializa, viene la palabra. O sea, no se materializa lo que es ese es un suceso, ¿no? Se lo va a materializar y en estos casos requieren solamente de cuidados y primeros auxilios, ¿ok? No requieren un tratamiento adicional, ¿ok? Que pueda, digamos, ocasionar una falta del trabajador en la empresa o quizás una pérdida de entregables, de productos o servicios que el trabajador pueda hacer o ser responsable de un grupo de personas para poder hacer. Entonces, ahí vemos lo que es un incidente. No sé si alguien ha tenido una experiencia de incidente que nos puedas comentar o puedo pasar a la diapositiva para lograr un mayor avance en la explicación, ¿no? Bueno, aquí estamos en lo que es investigación de incidentes y accidentes. Ahora pasamos a la otra diapositiva, en la que analizamos lo que es un accidente de trabajo. A ver, ¿alguien puede definir lo que es un accidente de trabajo? Me puede comentar en forma escrita, ¿no? Para que haga un feedback de información, ¿no? Siempre es bueno aquellos que hacen charlas, ¿no? Inductivos, ¿no? De charlas de 5 minutos, ¿no? Un accidente, un accidente obviamente es suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o caso severo muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo, ¿no? Es un accidente de trabajo. Okay. Yo les hago una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si ustedes tienen un trabajador y, digamos, está fuera de la sede, en este caso de trabajo, y se puede lesionar, por ejemplo, este es un operario sale del trabajo, está en horas de trabajo y sale en su refrigerio y le causa un accidente, ¿no? Por ejemplo, tiene una mala maniobra, ya acabando el trabajo, fuera del trabajo con una herramienta y se daña el ojo. ¿Qué pasaría en estos casos? Lo dejo como análisis, si alguien me puede comentar, porque no sucedió dentro del establecimiento, ¿ok? Sucedió fuera, en primer lugar, ¿no?
Si alguien me puede comentar después o lo dejo en análisis para que ponga, para que puedan elaborar o si alguien ha pasado ese problema, ¿ya? Es un accidente de trabajo, ¿ok? Y aún le dice acá, ¿no? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo, ¿ok? Entonces se considera también para el respectivo análisis. Ok, ese es un accidente de trabajo. Ahora bien, en la siguiente diapositiva tenemos accidentes. Accidentes pueden ser tipificados como accidente leve, ¿no? Que es aquella suceso cuya lesión o resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. ¿Ok? Es un accidente leve. Un accidente incapacitante es aquel suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a un descanso, ausencia justificada del trabajo y tratamiento para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Ok, acá tenemos una diferencia fundamental, ¿no? Lo que es un accidente leve a un incapacitante y tener los ejemplos necesarios y las experiencias necesarias para poderlo catalogarlo y ver de qué forma se puede prevenir al respecto. Ok, accidente incapacitante, por ejemplo, es aquel incidente, bueno, no reportado, incluso, o que pueda pasar, ¿no? Donde ya hay evidencias de una lesión, ¿no? Que es el resultado de qué? De una evaluación médica, ¿no? Debe haber una parte médica que avale realmente que ha ocurrido un accidente y que va a ser incapacitante, ¿no? Y esto se evidencia con qué? La ausencia justificada del trabajo y el tratamiento. Si no hay tratamiento, accidente no es incapacitante o se requiere de un mayor análisis. Entonces, para fines estadísticos no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. Es diferente al accidente leve. El accidente leve es suceso cuya lesión o resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve, un retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. ¿Ok? Es un accidente leve, es un accidente que realmente no tiene mayor secuelas adicionales al respecto que puede, digamos, causar una pérdida en la organización, ¿no? De horas de trabajo, quizás de trabajadores que estén al tanto de que sea, por ejemplo, un trabajo de equipo. Realmente no está el líder de equipo y, digamos, no hay otro supervisor a cargo. Entonces, ahí hay un deterioro de lo que es las posibilidades de que la empresa pueda desarrollar con mayor productividad una labor o servicio, ¿no? Un producto o servicio, y entonces ahí entra a tallar muchas características, ¿ok? Ahora bien, pasamos a lo que es accidentes, pasamos, bueno, seguimos accidentes. Vemos las causas de los accidentes, ¿ok? Las causas de los accidentes son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente y se dividen en falta de control, ¿no? Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. Es una falta de control, ¿no? Las causas básicas, referidas a factores personales y factores de trabajo. Por ejemplo, causas básicas, ahí me puede comentar en respectiva, por ejemplo, cuando tú tienes un incidente o un accidente, obviamente que hay personas que duermen menos de 8 horas. Por ejemplo, tenemos una característica del factor personal. Otros factores personales, me pueden comentar, factores personal, por ejemplo, problemas familiares, eh, signos de lo que es una depresión, o quizás ausentismo laboral porque no le gusta el trabajo, pérdidas familiares, pérdidas económicas, etcétera, factores personales, factores ya que limitan o circunscriben, ¿no? En este caso, una causa básica simplemente al trabajador, o sea, que no atañe a otras personas o circunstancias adicionales, ¿ok? Cansancio, obviamente, por eso está lo que es en los conductores de camionetas, ¿no? Conductores, sí, Teddy Torres, por favor, sí, coméntame. Sí, me levantaste la mano, Teddy.
Bueno, entonces tenemos acá, me parece que querías intervenir, Freddy. No, no. Ya, ok. Como tú mismo dices, puede ser cansancio, obviamente, el cansancio, pues es que a los conductores de camionetas, ¿no? Obviamente que tienen un procedimiento, ¿no? En caso de cansancio, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Inclusive, por ejemplo, camionetas que van a mina, ¿no? Muchas veces, cuando nos trasladaban a mina, digamos, los mismos conductores, algunos, por ejemplo, ya no tomaban bebidas energizantes y nada de eso, porque de alguna manera alteran lo que es los sentidos, ¿no? A algunos sí les puede estar bien, pero por el procedimiento ya no se requiere y es más, cuando entra una minera no se lo permite, ¿ok? Ahora bien, hay conductores que también hacen ejercicio físico, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya tienen sueño, ¿no? A veces, algunos por protocolo o algo que tienen que salir de la camioneta, hacer una caminata y de vuelta, hasta que el sueño, obviamente no tengan sueño, cansancio, ¿no? Y de alguna forma llegar a la camioneta y en sus cinco sentidos, y recién ahí poder otra vez tomar el rumbo del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay varios aspectos según el procedimiento que tiene cada empresa, ¿ok? Claro, cansancio, preocupaciones, peleas, etcétera. Son factores personales y también factores de trabajo. Hay otros, ¿no? Que son factores de trabajo, ¿ok? En factores personales, como el mismo dice, está referidas a las limitaciones en experiencias, fobias, obviamente, y tensiones presentes en el trabajador. Factores del trabajo son los referidos netamente al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo como organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinarias, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento del ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros, ¿no? Y las causas inmediatas son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándares, como un mismo nombre le dice, subestándar. Ok, ¿qué son las causas inmediatas, netamente? Son aquellas que suceden, así como el mismo nombre dice, inmediata al evento o suceso que va a causar un accidente. Ok, es la primera línea de sensibilidad, ¿no? Exacto, hay actos inseguros, hay también condiciones inseguras, ¿no? Actos y condiciones, ¿ok? Ok, asimismo, las condiciones y actos, ¿no? Por debajo de la línea, es toda, por ejemplo, condición, ¿no? Es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente o tiene el potencial de causar un accidente o materializarse. Un acto es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente, ¿no? Son condiciones y actos por debajo del procedimiento. Subestándar, ¿ok? Subestándar. Actos y condiciones subestándar. Entonces, acá debemos diferenciar bien. ¿Por qué? Porque la SUNAFIL, cuando va a fiscalizar, siempre cuando ustedes como empleadores, claro, se considera si el trabajador se encuentra mal de salud, obviamente. Condiciones inseguras son pisos con grietas, cables, exacto, son condiciones inseguras netamente que van a propiciar o materializar un accidente como caída, por ejemplo, ¿no? Caídas, golpe en la cabeza, atropellos, ¿no? Esas son las condiciones inseguras que pueden acaecer o materializarse en un accidente. Por ejemplo, la SUNAFIL cuando te dice, ya sabes que ocurre un accidente, ya ocurre un accidente, ¿hay investigación de incidentes previos? Ok, el empleador debe colocar, ¿sabes qué? Hay un informe, una notificación, un informe de qué. Por ejemplo, ocurrió un accidente, ok, se ha investigado, ya, lo primero que te dicen es qué metodología ha empleado el grupo que va a investigar, sea el comité de seguridad, con el supervisor, con los jefes respectivos, con los colaboradores que han estado justo en el accidente y el empleador, porque es el empleador el que tiene que estar allí con las cabezas y ejercer un liderazgo, ¿ok? Van a preguntar, ya, ¿sabes qué? El informe, ¿qué metodología has utilizado? Y en esa metodología hay como cinco, una de las cuales están los cinco por qué, está se realizará un IPRC. No, el IPRC obviamente que tiene que ser mucho más antes, claro, mucho más antes, o continuo, ¿no? Puede ser, ¿no? Un IPRC continuo o un IPRC base, de línea base, que tiene que ser muy presente desde el inicio de las labores, ¿no? Un IPRC continuo en el transcurso de las labores. Claro está. Asimismo, en el informe tiene que estar que en la metodología que es utilizado.
Exacto, muy interesante, Luis Valerio. Un diagrama de Ichikawa, que es un diagrama básico que le hemos utilizado muchísimo en temas de lo que es ingeniería. Lo utilizamos bastante porque es casi uno de los más completos, ¿no? Están los 5 por qué, el de controles, 3, 4, ¿no? Y son los más utilizados y el árbol, por ejemplo, ¿no? El árbol de causas y efectos, ¿no? Que es uno de los muy utilizados y que realmente es lo que se aprecia mucho en los informes, ¿no? Que te van a pedir qué metodología has hecho y cómo has tomado las causas y las raíces del accidente, ¿no? ¿Has llegado a determinar las causas y raíces? ¿No? A veces, a ver, una pregunta para todos. ¿Qué cosa es más importante? ¿Ver la culpabilidad de por qué ha pasado un accidente o realmente ver la causa o la raíz del accidente? ¿No? A veces es una filtra de pregunta, ¿no? Hay una pregunta que a veces nos topamos mucho, ¿no? Exactamente, muy interesante. Lo principal es la causa o raíz del accidente. Ese es lo más principal y por ello es que las metodologías son tan importantes. Claro, la causa raíz del accidente es el objetivo de la investigación, así es. Y la metodología que ustedes emplean tiene que ser la más cercana a descubrir la causa raíz del accidente en realidad. No tanto buscando la culpabilidad, porque esa a veces nos ciega y no vemos en líneas objetivas lo que estamos investigando. Es por ello que se busca, en primer lugar, averiguar con un análisis, sea el árbol de causas y efectos, por ejemplo, ¿no? Ver las causas inmediatas, factores que, referidos al trabajo, las condiciones, un acto inseguro, qué pasó ahí, las causas básicas, las causas inmediatas, las causas mediáticas, ¿no? Hasta llegar a la causa del accidente que ha producido eso, ¿no? Si ya está en condiciones o actos por debajo de los procedimientos, subes, ¿no? Esto de acción incorrecta, por ejemplo, que se llega a saber, por ejemplo, ¿no? Una quemadura de una persona, hacer un árbol de causas y efectos para saber hasta la raíz principal de por qué sucede eso o por qué está llegando a suceder eso en forma continua en una empresa. Entonces, por ahí es lo que a veces fue una pregunta que nos hicieron. ¿Cuál es ustedes lo más importante? ¿Que el empleador sepa y sepa el culpable o la causa? Es la causa realmente, porque no podemos nosotros como líderes en temas de supervisión dejarnos llevar por emociones, ¿no? Buscando culpables, pueden cegarnos a decir, por ejemplo, esta persona del trabajo era así, y quizás por él o los actos que él ha hecho, se hizo un accidente, ¿no? Y le pasó el accidente porque era así siempre. No, buscando siempre la causa fundamental en base a la metodología más adecuada al respecto. ¿Ok? Ok, eso sería en ver de alguna forma cuando te piden un informe, cuando el empleador ya manda un informe de lo que es una FIL, reportando lo que es un accidente, ¿no? Donde reportan la metodología, el análisis de causas, de por qué se llevó a cabo o por qué sucedió ello, luego los controles y medidas preventivas al respecto. ¿Ok? Los controles, las evidencias, ¿no? Pero la mayor causa es el exceso de confianza del trabajador, lo que dice Yulisa Dávila. Muy interesante, así es. A veces es un exceso de confianza, a veces, ¿no? Es un acto también, ¿no? Que el trabajador, por ejemplo, tiene un procedimiento, pero sin embargo él dice, ya, yo sigo este procedimiento, ya me lo sé de pacorreta, ya lo sé, ya no necesito a nadie que me explique, y comete ese acto imprudente y realmente tiene una secuela de un accidente que puede ser lamentablemente una muerte. Claro, conductas inseguras también, obviamente. En esos casos se ve en lo que es en los que los conductores de camionetas, ¿no? Que a veces ya tienen muchas horas de manejo y quizás tienen una excesiva confianza, ¿no? Y quizás, quién sabe, ¿no? Que nadie los ve afuera, pero digamos que pueden cometer actos inseguros, ¿no es cierto? Una consulta, dice Luis Valerio. En una investigación de accidente solo puede haber una causa, perdón que se me cortó eso, una causa raíz, me dices. Solo en una investigación de accidente solo puede haber una causa raíz o pueden ver varias causas raíces. Gracias por sobre. Claro, pueden ver varias, ¿no? Dependiendo del análisis que estás haciendo y de ahí va descartando, ¿no? Va descartando las posibles causas. Claro que sí, claro que sí. Luis Francisco Ramos Bonilla, también se considera al desconocimiento del trabajo. Obviamente, claro, obviamente que si no hay un procedimiento, que esto es parte ya
del área gerencial, del área de liderazgo de la organización, obviamente que el trabajador puede causar un incidente que no es reportado y de ahí un accidente, ¿no? Que es lo lamentable que puede ocurrir hasta una muerte, ¿no? Una lesión incapacitante, digamos, ya no tienen ya para contar nada, ¿no? Digamos, o sea, es realmente, si no hay procedimientos básicos en una empresa, Edward dice, perfil de puesto, desconocimiento, exacto, desconocimiento del puesto de trabajo, ¿no? Así es, un desconocimiento de tus funciones, ¿no? Y cómo está la metodología ICAM y cómo es esta metodología ICAM para la metodología, ¿qué me dices? La metodología de investigación de accidentes. Sí, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, primero vamos a ver los básicos, la metodología para todos, para que puedan, o sea, todos están en diferentes niveles, ¿no? de aprendizaje, ¿no? Para no marearlos al respecto, ¿no? Sí, muy interesante también, ahora lo vemos, ¿ok? Jeffrey Sánchez. Entonces, aquí tenemos lo que es la terminología, ¿no? Obviamente que acá hay terminología, está la ley, la normativa legal que está en la primera diapositiva, donde ustedes ya, obviamente, como líderes, como supervisores, tienen que saber, ¿no? De antemano, qué es evento, suceso, condición subestándar, acto de inseguro, factores personales, factores de trabajo, incidentes, accidentes, y per se, metodologías, los 5 por qué, método Ichikawa, ¿no? En fin, el método de controles, digamos, ¿no? Árbol causas de efectos, cuál es su metodología. Digamos, al estar en ese lenguaje, ya podemos, digamos, podemos ya comparar varios procedimientos de diferentes empresas y podemos adecuarlos a nuestra organización e innovar incluso para lograr un liderazgo exitoso en el tema de SOMA. ¿Ok? Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos el tipo de accidentes de trabajo. Aquí lo vemos en forma, bueno, más, un dibujo, una imagen vale más que 1000 palabras, como se dice, ¿no? Tenemos los tipos de accidentes de trabajo, ¿no? En ese caso vemos el accidente leve, ¿no? En este caso no se requiere mucho cuidado médico, inclusive no hay descanso, ¿no? Una cortadura, una pequeña cortadura, algo que no te incapacite para una labor que estés haciendo, a no ser que lo hagas netamente de forma manual, ¿no? También hay ciertas consideraciones al respecto. Ok, un accidente incapacitante se divide en tres, en temporal, permanente y total permanente, ¿no? En total, temporal, perdón, parcial permanente y total permanente. Y luego el otro accidente sería un accidente mortal. Obviamente que el accidente mortal, como su mismo nombre lo dice, obviamente que es lo más trágico que puede acontecer en una empresa, en realidad si no se toman las medidas preventivas y correctivas adecuadas. ¿Okay? Bueno, el accidente incapacitante puede ser de forma permanente o total permanente o de forma parcial. ¿Ok? Y ahí lo vemos, ¿no? Total permanente puede ser un soldador, digamos, que esté cortando un instrumento, ¿no? Igual con sus herramientas de trabajo, y digamos que la máquina le pasa los dedos, por ejemplo, le corta los dedos, ¿no? 3 dedos, 4 dedos, digamos, es total permanente, ¿no? Ya queda de por vida, ¿no? De esa forma, digamos, ¿no? Que ya no va a poder ejecutar las labores que siempre ejecutaba, total permanente, ¿no? Y miren la concientización que debemos tener acá, ¿no? Para estar al tanto de lo que es un accidente incapacitante, ¿no? El grado de conciencia que debemos tener, porque realmente como trabajadores, como colaboradores, debemos estar expuestos a muchos riesgos. Y uno de ellos es lo que nos puede pasar. En parcial permanente puede ser una quemadura, quizás que te limite o que temporalmente te limite a que vayas al centro de trabajo y cumplas tus funciones habituales, ¿no? Y total temporal que puede ser, digamos, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Que obviamente tiene un plazo no habitual del tiempo, pero digamos que te puede incapacitar, obviamente. No es tanto parcial, sino temporal, ¿ok? Y tenemos el accidente mortal, incapacitante y accidentes leves, ¿ok? Esos son en tipos de accidentes de trabajo. Una consulta, bueno, Sí, a ver, sí, ¿quién me está conversando? Jeffrey Sánchez. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Dime, dime.
Bien, gracias. Mire, justo en el último proyecto en el cual trabajé, aquí es un proyecto minero, tuvimos un accidente total incapacitante. Como usted lo mencionó, o sea, el trabajador en un futuro va a poder volver a sus labores, ¿no? Claro, Pero en este caso, por por este acontecimiento, el proyecto también se tuvo que aplazar por unos 40 días más. ¿Por qué? Porque la otra acción hubiese sido que, en todo caso, al trabajador se le hubiese transferido a otra obra, ¿no? A otra obra de la misma empresa, obviamente. Pero ¿qué pasó? Se extendió el plazo de entrega del proyecto porque justamente teníamos este caso del trabajador. Y al trabajador se le cambió de puesto, pues, ¿no? Ya no se desempeñaba como obrero, sino pasó a apoyarnos, pues, al área de SOMA, al área de, de recursos humanos, pero haciendo, pues, las labores siempre con cuidado, pero se limitaba, pues, ¿no? Ya no podía cargar peso, solamente, solo podía ser específicas, pues, ¿no? Trabajos específicos. Era, pero sí se le pagaba, obviamente, ¿no? Le comento esa experiencia que vivimos justamente con este trabajador. sí, mira, es muy interesante tu comentario. ¿Por qué? Porque ahí aparte, obviamente, de la seguridad y salud ocupacional del trabajador, obviamente la vida, ¿no? Que ha quedado con secuela, obviamente, involucra, ¿qué involucra? Pérdida. Así ¿Pérdida es. de qué? Aparte, muy aparte, obviamente, de lo que es la vida, que es lo más importante, involucra pérdida por parte del empleador, ¿no? De parte de la empresa también, y horas productivas que acarrean a las demás personas. Entonces, es ahí que es integral, y a veces mucho la parte gerencial, mucho la parte del área de liderazgo en la empresa no apoya mucho lo que es el sistema de gestión, ¿no? Se muestran reacios, incluso a pagar más cursos, a que estén más capacitados las personas, ¿no? Y vemos que al final de cuentas, al emitir, por ejemplo, al tener un accidente y el empleador, como le dije anteriormente, emite un informe, ¿no? En este caso es una FIL, por ejemplo, de la metodología que han utilizado para investigación de accidentes, la metodología, los controles, ¿no? Los controles correctivos adecuados, las evidencias. Pregunta también por los costos asociados a ello. Los costos para que los gerentes, las empresas, los empleadores puedan tener o puedan ser más, puedan analizar mejor lo que están haciendo en la empresa. Que no es necesariamente una empresa tiene que operar sí o sí y ver cifras en cero, ¿no? Sino que también tengan en cuenta al ser humano y de qué forma el ser humano es tan valioso y tan importante en una organización que también entra el área de costos. El costo asociado a que un trabajador no esté elaborando, por ejemplo, si fuera jefe de un área, una semana, 2 semanas, quizás un mes, quizás 2 meses, quizás 5 meses, ¿no? Esas horas productivas de los demás trabajadores y los costos asociados a ellos involucra también, ¿no? El pago, los costos, inversiones, ¿no? Es de una manera integral, ¿no? Lo que tú dices también. Ok, muy interesante tu comentario. La siguiente diapositiva tenemos actos y condiciones inseguras. Ok, tenemos lo que es actos y condiciones, es toda acción o práctica incorrecta del trabajo, ocasionada por la persona que puede causar un accidente, ¿no? Es toda condición, una condición insegura, ¿no? Es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Por ejemplo, una escalera, como la vemos ahí, que un peldaño esté mal puesto, mal colocado, que esté oxidado, que esté apolillado, si es de madera en muchos casos. Y el acto de la persona que está a la izquierda es un acto subestándar. Obviamente que no utiliza una escalera y se sube en dos baldes, por ejemplo, para realizar una labor, quizás como esta condición y estos actos inseguros lo van a analizar si es que el hombre se cae, ¿no? Lo van a tomar como un accidente, pero previamente eso ha surgido varios incidentes
de los cuales las personas no han reportado o el área no ha reportado y les ha parecido gracioso, les ha parecido anecdótico o quizás se han hecho de la vista gorda. Entonces, sí, realmente hay ciertos incidentes que pasan, pero no son reportados. Y en eso está la clave, en que nosotros como líderes de SOMA debemos tener al incidente de lo más importante, o sea, debemos tomarlo como prioridad, porque a partir del incidente es que vamos a minimizar los accidentes, ¿ok? El accidente ocurrido en el aeropuerto de Lima, ¿cómo se considera? Dice, ¿no? Muy interesante, claro, para el debate, ¿no? ¿Cómo se considera el accidente ocurrido en el aeropuerto de Lima? ¿Cómo se considera? ¿Fue un acto o una condición insegura, no? A ver, Henry levantó la mano. A ver, sí, Henry, dígame. Profesor Renzo, ¿Cómo buenas está? noches. Buenas noches Buenas con noches, todos, buenas compañeros. noches. ¿Cómo están? Buenas noches. No, no quiero entrar a esa pregunta del aeropuerto porque hay mucha controversia. Pero quería hacerle acá, por ejemplo, en los tipos de accidentes de trabajo. En parcial permanente, se define cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Por ejemplo, ¿no? Si le cae una gota de ácido al ojo de una persona, le va a generar la pérdida de ese miembro, ¿verdad? Ahora, después está total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Pero yo la veo bien parecidas en las definiciones, porque las dos hablan de la pérdida. Ahora, si, digamos, fuera una pérdida por arrancamiento, o de una falange, estamos hablando de un dedo, ¿sí? Y después le hacen se lo vuelven a poner, se lo implantan de nuevo, no va a tener la misma funcionalidad, pero va a tener los 5 miembros. Pero se recupera y de pronto puede hacer lo mismo o de repente no. Pero no es lo mismo, bueno, yo lo veo parecido. A ver si usted me puede ayudar, profesor Renzo. Espero que me haya escuchado bien lo que le he pedido. Sí, bueno, Rodito, ya te respondo, Henry. Francisco, Sí, eso es lo que he dicho, compañeros, ya es una invalidez. Así tú repongas un dedo y es una invalidez, automáticamente, porque es una reposición de un miembro muerto, como se dice, ¿no? Es una claro, invalidez, claro. ujú. O sea, Por eso, realmente, por eso si es es la que se pregunta, o coloca, sea, por eso es la pregunta, o sea, si uno lee bien, está el parcial permanente y total permanente vienen siendo lo mismo. Los hablan de una pérdida o de las funciones de ese miembro, ¿no? No sé, o es que total permanente el miembro no tiene que estar dentro del cuerpo. Digamos, perdí un dedo, si como dice el compañero viene a ser lo mismo, perder un dedo viene a ser lo mismo que si se le arrancara el dedo y se lo vuelven a implantar. Es lo que me quiere decir el compañero, ¿verdad? O sea, por eso, no sé, una mejor definición para poder separar el concepto de parcial permanente y total permanente. Bueno, en mi caso, porque yo lo veo así, ¿no? No sé cómo lo vean los demás. claro, o sea, bueno, ya, perfecto. Sí, lo Bueno, escucho, profesor. claro, las apreciaciones de las definiciones en parcial permanente y total permanente, obviamente que distan mucho. En mi caso, según la definición, distan mucho, pero en el ejemplo que dices, por ejemplo, trabajador tenga su mano, pierde los 3 dedos, ¿no es cierto? O sea, elaborar si es que se le coloca 3 dedos, por ejemplo, ¿no es cierto?
¿Aló? No se A lo escucha tu que, a audio, lo, Henry. ya ahora sí, Ya, ahora sí. Se escucha a lo que todo. mencionó Ya. el compañero antes, ¿no? El compañero anterior. Eh, una vez que se pierde, así se le implanta, se le considera una pérdida, ¿no? Entonces, si es así, para que sea permanente, yo me imagino, o por definición, yo lo tomo así de que pero total permanente es que el miembro no tiene que estar dentro del cuerpo, ¿no? Perdió un ojo y por X motivo se lo tuvieron que sacar, o perdió un dedo y ya no se lo pusieron, ya no pudieron ponérselo o reimplantárselo, o algo así por el estilo, ¿no? Eso es lo que Bueno, lo que se tiene que yo tomar, creo, pero claro, lo que se tiene que tomar acá es, claro, lo que se tiene que tomar acá es el criterio de parte de, obviamente, que estamos hablando de la parte empresarial y de parte del trabajador, ambos, en ambos lados, fuera de, o sea, obviamente que también va a haber estudios médicos, anatómicos, biológicos, ¿no? Que te pueden decir, sabes que tu mano no va a funcionar bien con dos dedos, no, no es cierto, pueden hacerte el caso. Pero fuera de, más allá de esto, el criterio básico es que realmente es una invalidez, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente has perdido dos dedos y realmente las funciones que tú hacías antes, me imagino que el trabajador, o en base a una investigación o un estudio, no sé de qué forma lo hará otra vez. No sé si su mano podrá, digamos, entornillar otra vez adecuadamente si es que tiene otra vez, digamos, esos dedos que se le hayan puesto un implante, por ejemplo, ¿no? En el grado de productividad, que es lo que realmente el empleador y el trabajador en este caso, ambos viven de lo mismo, porque el trabajador obviamente lo que busca es productividad porque tiene que llevarse un pan a su casa y tiene que cumplir lo que le dice el empleador, obviamente, productividad. Entonces, en este caso, si está en la mano, obviamente que es una invalidez, que no tiene dos dedos y se coloca dos, pero la productividad no es la misma, ¿ok? Ya no será lo mismo, como mismo dice Luis Francisco Ramos, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces, es por ello que de alguna forma ya te dificulta tus labores, sean labores de ingeniería de precisión o de otras cosas, por así decirlo, ¿no? Y digamos ahí las definiciones pueden de alguna forma, no logremos exactamente enmarcarlo en sí, pero la experiencia nos dice que no es lo mismo, que no es igual, ¿ok? Por ese lado. Bueno, prosiguiendo las diapositivas, tenemos, bueno, actos y condiciones inseguras y luego tenemos las notificaciones, ¿no? Por ejemplo, en las notificaciones tenemos el artículo 82, ¿no? No sé si alguien ha notificado en base a lo que es a la SUNAFIL, no sé si ha ocurrido un incidente, alguien nos puede compartir una experiencia. Henry, ¿levantaste la mano o has dejado tu mano levantada, creo? sí Ya. levanté la mano, pero igual puedo Ah, ya, participar, sí, ¿no? Por a ver, ejemplo, notificaciones. sí, el sábado pasado, por ejemplo, ¿no? Ya como ya estamos casi acabando la obra, como le dije, ya están en acabados y todo el tema. eh, Había uno de los trabajadores que no dice la norma, que uno para trabajar en fachada o cerca de la fachada tiene que estar más o menos a 1,80 m de distancia si no vas a usar arnés. Pero si vas a trabajar más cerca, tienes que tener tu línea de vida, tu arnés, ¿no? Todo correcto como debe ser para en caso de una caída. Eh, lo, lo, lo ubiqué desde afuera de la obra, lo identifiqué, tomé una foto, se la mandé a mi jefe. Como le dije, yo pues, estoy en el departamento de SOMA no como supervisor, no como monitor, pero como un auxiliar, digamos. Ya tengo la facultad, me la ha dado el jefe de si veo cualquier
acto inseguro o cualquier condición insegura, ¿no? Parar el trabajo hasta que se pueda arreglar la situación, o si es un acto inseguro con conocimiento, de suspenderlo. Entonces, le tomé la foto, como le digo, se la mandé al jefe, le dije cuáles eran, en qué condición estaba, y le puse y le di una notificación a él, o una notificación pues al trabajador, ¿no? De que estaba trabajando estaba en acto y en condición. Estaban mal los dos, ¿sí? Porque inclusive cuando quería traer sus materiales, lo que hacía era desengancharse del arnés que tenía puesto, o sea, la cola la dejaba enganchada a la línea de vía que él había puesto, que estaba prácticamente en el piso también, y iba a traer su material y casi al filo de la fachada se agachaba y recogía la cola y se lo volvía a poner en el arnés, ¿verdad? Eso es totalmente, es una falta muy, muy grave, yo la veo, ¿no? Y bueno, lo notifiqué y se le hizo la sanción respectiva al compañero, ¿no? Muy, muy acertada, Harry. Muchas gracias por tu apreciación. Bueno, en este caso es importante, obviamente tú como obviamente como ya estás ejerciendo parte de liderazgo, ¿no? En cuanto a velar por la integridad de los trabajadores, ¿no? En ese caso estás notificando, ¿no? Estás notificando todo lo que es este acto o condición, ¿no? Que no se acomoda a las directrices y no está bajo la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está siendo responsable de esa parte del área de un SST. ¿Okay? Igual, en una notificación, como lo vemos, esto se encuentra en el artículo 82. El empleador debe identificar los peligros. El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. O sea, esto no es netamente de un supervisor, ojo, es parte del empleador, ¿no? De forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley. O sea, acá hay dos principios básicos, principio preventivo y el principio de protección, ¿ok? Que esos están, en los dos principios, están en la ley 29783, ¿ok? Principio preventivo y el principio de protección. Y el principio de protección, obviamente, lo da el empleador, ¿ok? Esto se encuentra previsto en el artículo 57 de la ley y las medidas de prevención, como dice, y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la ley. O sea, hay dos principios, preventivo y de protección, que se encuentran dentro de la ley 29783 y son las bases o pilares que se van a fundamentar para cuidar, en este caso, o prevenir la integridad o prevenir cualquier accidente, incidente y cuidar lo que es la salud del trabajador. Son dos principios básicos. ¿Ok? La identificación se realiza en consulta con los trabajadores. ¿Ya? Se realiza en consulta con los trabajadores y con el comité o la organización sindical, en este caso, o el supervisor SOMA, ¿no? De Seguridad y Salud en el Trabajo, según sea el caso. Y tenemos acá una gráfica, ¿no? Tenemos acá, a ver, ha ocurrido un accidente de trabajo mortal o un incidente peligroso y tiene un tiempo de 24 horas. Ojo, 24 horas. O sea, el tiempo que es fundamental. 24 horas no es un incidente leve, no. Un incidente peligroso y un accidente de trabajo mortal. El empleador tiene 24 horas para poder pasar una notificación, ¿no? Digamos, en este caso a la SUNAFIL, en este caso que es lo que tenemos que notificarlo, que es el que fiscaliza, ¿no? Y tenemos hasta el último día hábil del mes siguiente ocurrido en el caso para centros médicos asistenciales, ¿no? Tenemos si es accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Enfermedades profesionales tienen 5 días hábiles de cuando sea el diagnóstico y hasta el último día hábil del mes siguiente de lo ocurrido cuando es un accidente de trabajo. Ojo, esto se encuentra en el artículo 110 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783
y el artículo 82 de la misma ley. Artículo 110 y el artículo 82, ¿ok? En estos artículos me nombra claramente el tiempo, que es muy diferente. En este caso es un accidente de trabajo mortal y un incidente peligroso. 24 horas como máximo. Y como le dije anteriormente, estas notificaciones tienen que estar a cargo del empleador, no de un supervisor. ¿Okay? El empleador, porque el empleador es el que, obviamente, es el responsable principal o uno de los responsables principales de acuerdo a una metodología de investigación que se le va a dar, ¿no? En estar más interesado en hallar la causa a raíz de un accidente o incidente. Eso se encuentra en el artículo 110 y el artículo 82. Ok, ahora bien, para hacer algo más dinámico, yo les vi un material, no sé si la coordinadora les ha pasado, donde está las notificaciones de todos los accidentes o incidentes que han ocurrido a nivel nacional, del año 2021 al 2022. ¿Okay? Ahí tenemos para ver de qué forma o por regiones, qué región ha tenido la mayor parte de accidentes en porcentajes. En este caso, Lima ha tenido un 60% de lo que es de accidentes, ¿no? En temas de lo que es inseguridad, salud ocupacional en el trabajo. ¿Alguien me puede decir por qué Lima ha tenido 60%, casi 2.000 y tanto de accidentes en comparativa con las demás regiones del Perú, ¿no? ¿Por qué? Y asimismo ver de alguna forma qué incidentes o tipos de incidentes ha habido de acuerdo a las regiones, qué tipo de accidentes más o menos. También hay una escala que les he enviado, qué rubros han tenido la mayor cantidad de accidentes o incidentes para que ustedes puedan analizar, ¿no? De acuerdo a la empresa de ustedes y de acuerdo a hacer una comparativa, por ejemplo, si están en una empresa manufacturera, de todas las empresas manufactureras del Perú, ¿dónde ha ocurrido el mayor grado de accidentes? ¿O por qué ha ocurrido? ¿Por actos, condiciones, responsabilidad del trabajador, el empleador, etcétera? Pero básicamente, y también no hace falta, ¿no? Tener más grado de conocimiento, que es Lima, principal región, que tiene el mayor número de planillas a los trabajadores, ¿no? Porque netamente el Perú es prácticamente informal en términos de empresas, ¿no? Solamente las grandes empresas que obviamente están en cierto sector en planilla, ¿no? Y los demás solamente las MIPES y otros que realmente funcionan de manera que a veces no contratan a los trabajadores, ¿no? Entonces no se tiene una data fiable, ¿no? Se dijo anteriormente que el empleador tiene parte de culpa ante el ¿qué me dijo? No entendí bien la pregunta. Se dijo anteriormente que el empleador tiene parte de culpa ante el desvío y la informalidad. Claro, el empleador tiene parte de culpa, obviamente, ¿no? Hay muchas empresas, inclusive las que, claro, el descuido, obviamente, lo que ocurrió, por ejemplo, en Gamarra, ¿no? En Gamarra ocurrió lo que es incendio, que dejaban a lo que es jóvenes encerrados, ¿no? En sus almacenes para que ellos puedan, quizás no escaparse, quizás cumplir con las labores, quizás, ¿no? Muchos factores, obviamente, que no, y ni siquiera estaban en McDonald's también, eso fue en las Malvinas, perdón, en las Malvinas, ¿no? Que lo dejaban encerrados, ¿no? A los trabajadores, y realmente ni siquiera estaban en planilla. Entonces, realmente ahí vemos lo que es, cómo acontece, ¿no? Lo que son los accidentes, ¿no? Asimismo, ¿qué me dicen? Accidente MTP 24 horas. Una consulta, ¿qué pasaría si la empresa no reporta MTP a la SUNAFIL? Tiene un promedio de escala de multas que les voy a pasar a continuación al final. Los sentidos y movimientos, claro, obviamente los sentidos y movimientos articulares ya no serán lo mismo. Luis Francisco Ramos Bonilla, claro. Obviamente que hay una escala de multas que la SUNAFIL se maneja, ¿no? Es por ello que apenas hay un accidente mortal, obviamente reportarlo en 24 horas, ¿no? Reportarlo de inmediato, sin más. Y hay una forma de notificación según la SUNAFIL, ¿no? Hay una forma de notificar, a ver si pasamos un rato a las diapositivas. Ahí está, la notificación se realiza en el artículo 110, por ejemplo, la notificación. Ya bueno, antes que esto, quisiera, si tienen el material a la mano, del material que envié, hay una serie de notificaciones. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hay una serie de notificaciones que están a lo largo de las regiones del país, ¿no?
Las multas de UNAFIL son, claro, y muy graves, así es, de Francisco Ramos Monedas. Las multas de UNAFIL son en leves, graves, así es, muy graves. Gracias. El material que les he enviado, es bueno que lo revisen. Si están a la mano, ¿no? Podemos revisarlo y es analizarlo al respecto de qué región ha tenido la mayor cantidad de accidentes o incidentes, ¿no? Lo pueden revisar para hacerlo más dinámico, quizás analizarlo, hay unas preguntas, ¿no? Ponernos a pensar un poco. Bueno, tenemos lo que es la identificación. Asimismo, a ver, ¿qué tenemos acá? Ya, pasamos a la siguiente. Sí, Henry, dime, por favor. Profesor Renzo, profesor Renzo, disculpe. Cuando hablan de Sí, Henry, 24 dime. horas para notificar, sí, cuando hablan de 24 horas para notificar a quién realmente, porque digamos, si hay un accidente mortal, lo primero que se tiene que hacer es llamar a la policía, hacer aviso a la policía. Y ya uno sabe y uno lo ve a cada rato en la televisión, ¿no? Viene la policía, viene el fiscal, los peritos, hacen las investigaciones en ese momento, pero el empleador, ¿de qué forma notifica? ¿Solamente a la SUNAFIL o también a la policía? No, obviamente que hay un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento en base a lo que es cuando ocurre un accidente o incidente. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente en la mina, ¿no? Tenemos un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de llamar, por ejemplo, a la policía que está, digamos, alrededor del campamento, ¿no? Quizás tenemos un código de dónde estamos ubicados por GPS, ¿no? También hay una forma de ver el tipo de rescate que se va a hacer, ¿no? Hay una serie de procedimientos, incluso cuando hay un herido que no se puede levantarlo, si en este caso hay un atropello, no podemos levantarlo nosotros si no tenemos el conocimiento necesario. Entonces solo nos dicen, identifica dónde está, da las coordenadas dónde está, llama al número tal de serenazgo, en este caso de la policía tal, y por favor no digas nada más, ¿no? Para evitar decir una información errada al respecto, ¿no? Entonces, es ahí donde hay un procedimiento básico y obviamente que, o sea, no vamos a esperar, claro, no vamos a esperar a la policía presenta un parte policial, el cual forma, así es, el cual forma parte de la denuncia, obviamente, ¿no? Obviamente que no, nosotros, por lógica, no vamos a ir primero a la SUNAFIL, ¿no? Ya, a la SUNAFIL rápido, rápido, y se está muriendo alguien, o está siendo producto de un robo alguien, ¿no? Para llamar a la policía después, ¿no? De darles una fila, ¿no? Entonces, es por orden de prioridades, ¿no? Por orden de lo que es del procedimiento de cada empresa respectivo, pero obviamente, si es que, obviamente que los trabajadores están, por ejemplo, tienen un accidente grave, no van a esperar a llamar a la policía después o un hospital después, ¿no? O sea, la SUNAFIL es lo que ya se hace de acuerdo a las 24 horas de haber presentado lo que es hasta el método de investigación, ¿no? ¿Qué tipo de método de investigación has hecho tú para poder hallar o dar con las causas raíces del accidente que has tenido? Has utilizado una metodología, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde entras una fila, ¿ok? Sí, Henry, dime. Porque inclusive yo he estado en varias minas, y cuando uno llama al departamento de seguridad o llama a los bomberos, cuando hay que hacer rescate, a los paramédicos, están interconectados prácticamente, ¿no? Escucha uno y escuchan todos. Entonces, por eso estaba con la duda esa, ¿no? De 24 horas a quién. O sea, 24 horas es para que el empleador presente los procesos que ellos han tomado durante esas 24 horas y cuál va a ser el siguiente paso en la investigación, ¿verdad? Eso es lo que quieren decir, ¿no, profesor? Claro, eso está en el artículo 110, ¿no? Ahí dice, la notificación se requiere bajo el artículo 82 de la ley que el empleador debe realizar el empleador es, ¿qué cosa? Los accidentes de trabajo mortales o los incidentes peligrosos dentro del plazo máximo de 24 horas ocurrido. Claro.
Entonces, acá, y bueno, y lo nombra el artículo 82 de la ley, será efectuado en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? En este caso, lo que te hace es la SUNAFIL que emitas un informe, ¿no es cierto? Donde te pide la metodología y cómo has hallado la causa raíz del problema, del accidente, ¿no? La causa raíz y las medidas preventivas y correctivas al respecto. Porque es un accidente, ¿no? Es un accidente mortal, obviamente que se tiene que dar paso a la SUNAFIL, si no hay una serie de multas, ¿no? Que van de leve, grave, muy grave, ¿no? Extremo. ¿Ok? Bueno, me está dando el tiempo. A ver, vamos a pasar a las diapositivas. Ya, la investigación, ¿ok? Investigación de accidentes e incidentes. Es el proceso de identificación, ¿no? De los factores o elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. ¿Okay? Esta es una investigación de accidentes o incidentes. Ver la causalidad en el tema de investigación. ¿Ok? O una red de causalidad. De ese modo permitir, es la normativa menciona que tiene que notificar, más no a la SUNAFIL, dice. En la normativa menciona al MTP, pero obviamente la SUNAFIL te va a pedir, obviamente, un informe. ¿Ok? Eso sí, obviamente que el MTP, obviamente que sí, porque es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Obviamente que sí. Tenemos este proceso de investigación de factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes, ¿no? O sea, la finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad. En este caso, como hemos visto anteriormente o estamos en las clases, sí, ya. Sí, Henry, dime, por favor. ¿Levantaste la mano, Henry? Ah, ya. Tenemos la La había investigación. dejado activada. Ah, ya. Tenemos lo que es la investigación y tenemos ya eh, todas las metodologías para poder llegar al conocimiento de la causa a raíz del accidente o problema que se ha suscitado. ¿Ok? Tenemos el árbol de causas-efectos, tenemos lo que es el diagrama de Chikawa y tenemos los factores, ¿no? Y los 5 por qué. ¿Ok? De acuerdo a ello, podemos realizar lo que es una investigación. Ahora yo les digo, ¿qué cosa es lo importante en una metodología? ¿Cómo tomamos, por qué es tan importante le dan una metodología de parte de la SUNAFIL, en este caso de parte de un ente que va a investigar un accidente o incidente? ¿Por qué es tan importante una metodología? ¿Por qué es tan importante la forma en que tú vas a recopilar una información, una causa, en este caso de un accidente? Ah, bueno, muy aparte que es un accidente, ¿no? Obviamente, salvar responsabilidades, obviamente, ¿no? Obviamente. Lo que se busca, obviamente, es llegar a la causa a raíz del problema. Sí, Henry, dime, por favor. Yo lo veo así. Lo importante de todos esos datos que se van a, a pedir, a investigar, el por qué, por ejemplo, una foto de la escalera, digamos, ¿no? ¿Desde cuándo está así? ¿Por qué está así? Si el trabajador sabía o no sabía, y si sabía por qué lo utilizó. O sea, hay miles de preguntas realmente, no son dos ni tres, son bastantes preguntas para un solo motivo. Y lo importante de esto es prever que no vuelva a pasar, ¿no? Porque ese es el fin, o sea, hacer todo lo posible porque no exista el peligro y obviamente ni como consecuencia los riesgos que puede tomar más adelante para otros trabajadores, ¿no? Hacer de conocimiento para todos, no solamente en la parte administrativa que van a investigar, sino que todos, a la final es todos los empleados tenemos que saber el por qué pasó, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas y qué vamos a hacer todos a partir de ese punto hacia adelante, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir eso, así sea mortal o no, es la verdad, así sea mortal o no. Se subió a la escalera, se cayó, se rompió la pierna, ¿sí? Bueno,
las investigaciones y todo el tema, pero con la finalidad de que eso no vuelva a pasar, o sea, eso no tiene que volver a ocurrir por ningún motivo más, ¿no? Y así como en un caso se da en todos los casos, pero eso obviamente, eso es una cadena, no solamente la investigación, es nosotros mismos, los trabajadores, la parte administrativa, o sea, si un eslabón se rompe, se falla todo el sistema, y al fallar todo el sistema pasan esas cosas, ¿no? Yo lo veo así. Muchas gracias, Henry, por tu apreciación. Sí, disculpen, estudiantes, sí, bueno, vamos a tratar de interrumpir menos para poder no perder la hilación de la clase, ¿ok? Sí, muy interesante. O si no, al final de la clase ya vamos a reunirnos, ¿no? Y a un debate quizás. Ok. Bueno, pasando a la otra diapositiva, tenemos, bueno, como parte de la investigación, esto es muy interesante, que se encuentra, y lo revisen, el artículo 42, ¿no? El artículo 42 para ver lo que es las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Que es, bueno, en líneas, me gustaría que el artículo 42 ustedes lo lean, ¿no? Y si saben ya, de alguna forma, lo logren implementar en sus empresas de una forma adecuada, ¿no? Y ver de qué manera funciona con otras empresas. Son funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, como lo vimos en las primeras sesiones. A. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo dependiendo de la cantidad de trabajadores que haya. Asimismo, el punto C, aprobar el programa anual, el PAST, ¿no? El famoso PAST, Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Aprobar. Ellos aprueban. El Comité de Seguridad es el que aprueba. ¿Ok? Es el que aprueba lo que es el PAST, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo vimos en la sesión pasada. ¿Ok? El punto D es conocer y aprobar la programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el punto E, participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de políticas, planes y programas de promoción en materia de seguridad y salud en el trabajo y de la prevención. ¿Ok? Todo esto se encuentra, todos estos ítems se encuentran dentro del artículo 42 en funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora bien, acá lo especifica muy en claro y es algo prioritario, el por qué investigar. ¿Para qué? Porque hay, de alguna forma, factores de riesgo, las causas de inmediatas, las causas básicas y la falta de control en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o las causas raíces, ¿ok? Para llegar a una planificación efectiva en materia de prevención. Esto se encuentra dentro del artículo 42 de la ley 29783, el por qué investigar. ¿Por qué? Hay cuatro factores, hay cuatro bloques que están descritos acá en estas imágenes en lo que tengo que saber sí o sí. Primero, como le dije anteriormente en las sesiones pasadas, definir qué es un peligro y saber los factores de peligro que me van a generar riesgos. Es lo primero en una investigación. Si no sabemos qué es la definición de peligro, no podemos nosotros, o ver qué peligros hay en nuestro ámbito de trabajo, de qué forma vamos a investigar como si somos parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? O sabemos que son actos inseguros, tenemos una data de varios actos inseguros, de varias condiciones inseguras para nosotros poder identificar qué condición o qué acto inseguro ha habido por parte del trabajador que se ha accidentado. Si no sabemos una data exacta, si no tenemos la experiencia o no hemos leído o reconocido que, por ejemplo, un acto inseguro es aquel, por ejemplo, que coloca en vez de una escalera un tacho de basura y se sube encima de ello y que pierde estabilidad o las condiciones inseguras, ¿no? De acuerdo al ambiente, que esté desordenado, que haya cables sueltos, ¿no? Si no sabemos ello, no podemos nosotros investigar. No tenemos el conocimiento necesario para poder investigar, ¿ok? Y asimismo, si no tenemos en conciencia, no somos conscientes de los factores personales, factores del trabajo. Por ejemplo, Pepito se accidentó, se cortó la mano porque se había peleado con su novia. Ya, pero nosotros no podemos verlo, el trasfondo de lo que él piensa, no podemos saber
en las condiciones que está trabajando. Sí podemos saber los actos inseguros o condiciones inseguras de una forma neutral. Quizá Pepito esté haciendo eso de una forma insegura y se corta los dedos. Pero atrás de eso también hay factores personales. Hay factores de, por ejemplo, puede haber tenido una pérdida de familiares, puede tener una discusión con familiares, con sus padres, con su esposa, con sus hijos, quién sabe. Y también hay factores de trabajo. Obviamente que, como le dijo el compañero anteriormente, uno de sus compañeros, que a veces no describen el procedimiento para un puesto específico de trabajo. No hay procedimientos claros, ni siquiera hay una matriz per se donde el trabajador pueda saber los riesgos asociados o las condiciones que está haciendo el trabajo. ¿Ok? Y entonces, en base a esto, se investiga que las causas raíces. Porque si no sabemos esa terminología, si no conocemos actos y condiciones inseguras de nuestro puesto que estamos, o los factores personales que posiblemente lo podemos realizar, no sé, podemos investigar más adelante de lo que le pasó a Pepito, por qué se cortó las manos, aparte de que el procedimiento haya colocado un procedimiento ahí que esté pegado en el área de su trabajo, si él sabía por qué hizo ese acto inseguro, ¿no? Que acabó, en este caso, en que no tuviera 3 dedos, ¿no? ¿A qué peligro estaba expuesto? Entonces, eso está en el artículo 42 como parte de la función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y parte de sus responsabilidades que él tiene, ¿ok? Y parte de la responsabilidad y parte de la metodología que tiene que aplicar para llegar a conocer lo que son las causas raíces del accidente o del incidente acaecido, ¿ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva está referido, bueno, seguimos con la investigación y vemos acá quiénes son los entes competentes, ¿no? Que están en el proceso de investigación. ¿Quién investiga en realidad un accidente? ¿Quién investiga? Obviamente, quien investiga está de acuerdo a todas las personas que están involucradas y o comprometidas en la organización. Eso se encuentra en el artículo 92 de la ley 29783. En primer lugar, están los trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los representantes y de organizaciones sindicales, obviamente que tienen mucho poder ahí, y el empleador para investigar un accidente, ¿no? Entonces, esta conformación de estos entes competentes es lo que esta investigación debe ser comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, obviamente, como le dijo su compañero, al MTP, indicando las medidas de prevención adoptadas. El artículo 92 señala la asignación de puestos de trabajo conforme a lo establecido en el artículo 51 de la ley, debe considerar los factores que puedan afectar a los trabajadores en relación a la función reproductiva. Asimismo, cuando la trabajadora se encuentra en periodo de gestación o lactancia, se deberá cumplir con lo estipulado en las normas respectivas. ¿Ok? Acá también ve más allá de lo que pueda pasar en un accidente de trabajo, ¿no? Si es que en este caso hay personas que están en proceso de gestación y de alguna manera pueden pasarle un incidente o accidente. Y vemos en realidad cómo el artículo 92 engloba a todos los entes competentes y los puestos de trabajo conforme a lo establecido en el artículo 51, ¿no? De los factores que pueden afectar a las trabajadoras en este caso, por ejemplo, en edad reproductiva. Entonces vemos el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, cómo tienen que estar los trabajadores que obviamente están en la parte importante y aparte los representantes de la organización sindical y los empleadores, ¿no? Y de acuerdo a ello, tienen que elaborar lo que es un diagrama de trabajo y escoger una metodología de investigación, sea árbol de causas y efectos, diagrama de Ichikawa, los 5 por qué, etcétera. Dependiendo de la versatilidad o el rubro que se encuentran para lograr saber la causa raíz. Bien, como la pregunta inicial, ¿no? ¿Buscamos culpables o buscamos la causa raíz del problema? ¿Ok? En este caso debemos actuar lo más objetivamente posible y buscar la causa o raíz del problema. ¿Ok? Las responsabilidades caerán ya por su propio peso, independientemente de nuestros prejuicios o de nuestro conocimiento previo de un trabajador tal, de un gerente tal, etcétera, ¿no? Nos basamos en una investigación y por ello es tan importante una metodología, ya que es una parte esencial donde tomamos objetivamente las evidencias adecuadas para lograr conocer las causas o raíces
fundamentales. Asimismo, en la siguiente diapositiva decimos, ¿cuál es el proceso de investigación o cómo investigar un accidente? Para la investigación de accidentes o incidentes de trabajo deben tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, reportar de forma inmediata el suceso. Reportar, ¿ok? Recopilar evidencias posibles, ¿no? Tercero, contar con una metodología de investigación. Esta metodología, como le dije anteriormente, pueden ser el árbol de causas-efectos, el método de Ichikawa o el método de los 5 por qué y el método de los controles, ¿no? Y también hay otro método, ¿no? Pero es un poco más complejo, pero depende de ustedes de cómo quieran abordar la investigación, ¿no? Y de acuerdo a la complejidad del accidente o cómo ha acontecido ese accidente o incidente. Bueno, el contar con una metodología de investigación, identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces, que es lo que objetivamente, como lo vemos en la figura, está tratando de hacer ese personaje, de encontrar de forma objetiva y no subjetiva las causas raíces o fundamentales de por qué se dio ese accidente. Y como último punto, establecer e implementar las acciones o medidas correctivas para que no se vuelva a producir ese accidente o incidente grave. ¿Ok? Tenemos acá, esta es la metodología, perdón, esos son los pasos de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo que deben tener en cuenta estos puntos siguientes, estos 5 puntos de forma ordenada, donde la metodología de investigación es una de las partes fundamentales para el recojo de evidencias. ¿Ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva, bueno, les he mostrado un ejemplo, ¿no? De cómo se hace los 5 por qué. Tenemos, por ejemplo, de los 5 por qué. Primero, esguince en la rodilla. Tenemos acá un sujeto que está en una silla y tiene un problema, obviamente, que estaba jugando o quizás ha estado en una posición no ergonómicamente saludable. Y vemos que tiene un esguince en la rodilla. Y la pregunta es el por qué. ¿No? Hay 5 por qué, como ven en la diapositiva. ¿Y por qué? Y se pregunta por qué se cayó de la silla. Segundo, se responde con el mismo signo de interrogación o con la misma terminología del por qué, pero en forma de respuesta. Porque a la silla le faltaba una rueda. Obviamente que no lo vemos ahí, pero posiblemente eso pasó. Como ejemplo, ¿y por qué? Porque se rompió. Y se hace una repregunta. ¿Y por qué? Porque estaba deteriorada. ¿Y por qué? Porque no se le brindaba mantenimiento. Entonces son 5 por qué y 5 respuestas del por qué con la misma frase, obviamente, en términos de respuesta. Porque no se le brindaba un mantenimiento. ¿Ok? Estas son una metodología muy básica, ¿no? De lo que es de por qué aconteció un accidente, ¿no? En este caso, un esguince en la rodilla que puede pasar a cualquiera o un accidente netamente de trabajo. ¿Okay? Es simple, se hace en forma de pregunta los 5 por qué y se responde también en por qué, ¿no? Y son, como ustedes pueden ver, son respuestas lógicas, son respuestas que no tienen mucho marco de acción, ¿no? Son simplemente respuestas que se circunscriben al acontecimiento inmediato. Son respuestas inmediatas, no son respuestas reelaboradas o que pueden tener un margen de raíz más allá de lo lógico, ¿no? Entonces, es ahí una de las limitaciones de estas metodologías, ¿no? Obviamente hay otras metodologías más sofisticadas. En este caso está el árbol de causas-efectos y el método de Ichikawa. El método de Ichikawa ahí es un método que se elabora en talleres, obviamente, que es más sofisticado. Bueno, aquí tenemos el árbol de causas y efectos. Ya. El árbol de causas y efectos. Tenemos como ejemplo de causas de accidentes por volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento parizaje de cargas. Ok. Tenemos accidente de volcamiento de andamio. El andamio se ha caído como consecuencia de la operación de un elemento parizaje de cargas. O sea, parizaje de cargas ha habido un volcamiento de un andamio. ¿Y qué origina? Un golpe de trabajador por caída de altura. O sea, prácticamente ha movido el andamio y el trabajador se ha golpeado. Se ha caído en altura. Ese sería el principal. Tenemos una pérdida, obviamente que se basa en pérdida, no necesariamente en pérdidas de vidas o
el golpe en altura, no es una pérdida, obviamente, una lesión, sino también se pueden tomar como pérdida de parte de la empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, una persona este, que esté en aduanas, por ejemplo, está haciendo una operación de izaje de cargas y se le desprenden materiales en un container y hay pérdida de productos, también se puede considerar una pérdida, ¿ok? No necesariamente es pérdida de vidas humanas, también se circunscribe a ello, ¿ok? Hay una pérdida, golpe trabajador por caída de altura, ¿ya? Tenemos la descripción, siempre tiene que haber una descripción en el árbol de causas y efectos. Entonces se pone el día 20 de marzo, donde ocurrió en este caso el accidente, perdón, del 2013, trabajadores de una empresa contratista se encontraban reforzando la rejilla del pasillo central de segundo nivel de la nueva planta, UFRO, como parte de la construcción, montaje y puesta en marcha de las obras requeridas para la implementación del sistema de agua del proyecto Plan Maestro de Servicios. O sea, esto es el proyecto en sí, donde estaba trabajando este colaborador, y ocurrió lo que es, mediante una operación de izaje de cargas, movió el andamio y se cayó prácticamente el trabajador de altura de un andamio. En la descripción de dónde ha sucedido la nueva, en este caso la planta, en la construcción de montaje y puesta en marcha. Fue el día, la fecha, etc. Ahora bien, ha ocurrido lo que es un incidente, ¿ya? ¿Cuál es el incidente? Volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento para izaje de cargas. Volcamiento de andamio, ¿ok? Entonces, el andamio obviamente ha sufrido una rotación y de alguna forma va a ocasionar un accidente. Las causas inmediatas. ¿Cuáles son las causas inmediatas? Exceso de confianza. Uno, obviamente por parte del volcamiento de andamios, exceso de confianza por parte del manejo. No se identificaron todos los riesgos existentes y la falta de una línea guía para el ascenso de los paralelos. Las causas más básicas. Como vemos, mire, tenemos las causas básicas, que es las causas raíces. Las causas inmediatas para llegar a un incidente donde se describe y recién ahí se da lo que es la pérdida. ¿Ok? Las causas básicas de por qué pasó esto. Por ejemplo, exceso de confianza, ¿por qué? Porque hay una falta de un procedimiento específico para la actividad realizada. Si no hay un procedimiento específico, obviamente que se da un exceso de confianza y las personas dicen, si lo aprendí en una época tal, en base a mi experiencia, lo voy a realizar acá porque nunca me ha pasado nada. Pero el procedimiento te dice, mira, en base a estadísticas, en base a lo que ha pasado el conductor tal de tal unidad, se dice que esto pasa del 1 a un 30% o 30 o 50%, pero en este caso el conductor dice, no, nunca me va a pasar a mí porque yo tengo mi propia experiencia y sé cómo yo manejo mi cuerpo, manejo mi sistema visual, manejo el carro, etc. Pero no se guía mediante un procedimiento específico. ¿Ok? Si no se identificaron todos los riesgos existentes, falta de los controles administrativos. No hay control administrativo, no hay un supervisor que diga, ¿sabes qué? Hay ciertos controles, hay ciertos requisitos que tienes que cumplir para poder utilizar. Y hay bajo percepción de riesgo, ¿no? Si no hay una falta de una línea guía, obviamente que ya se siente demasiada confianza, que nunca le va a pasar nada, y hay baja percepción de riesgo, ¿no? Quizás es muy temerario al hacerlo, ¿no? Hay baja percepción de riesgo de lo que pueda pasar. Son causas o raíces o básicas, ¿no? Así como el otro ejemplo que tenemos acá, quemaduras de grado 2 o de grado 3. Tenemos con contacto con fuego, por ejemplo. ¿Cuáles son las raíces de eso? Uno, que se produzca un contacto de incendio. Dos, que intentar apagar el fuego con los pies que se produjo el contacto con el fuego. O tres, que no apagaron las llamas con el extintor y de alguna forma hubo el contacto con fuego y hubo una quemadura de segundo o tercer grado. ¿No? Tenemos tres causas o suposiciones que nos pueden mostrar el por qué hubo una quemadura de segundo y tercer grado. Ahora bien, ¿cómo analizamos de que se produzca un contacto de incendio? Obviamente, un incendio se produce porque existe una mezcla de inflamables, ¿no? Asimismo, pueden caer chispas sobre la mezcla inflamable y pueden causar un incendio. Asimismo, dentro de ello, se comienza a analizar otras causas, que es muy diferente a los 5 por qué.
porque comienzan a analizar causas inmediatas, causas mediatas, hasta llegar a las causas básicas. Pues es por ello que es un análisis más riguroso para llegar a las causas que pueden pasar en ciertas situaciones de accidentes o incidentes, ¿no? En este caso vemos si se hace uno mismo de recipiente para recolectar todos los residuos y la otra causa no se cuenta con estándares para el manejo de sustancias químicas que pueden acontecer a que haya o exista una mezcla inflamable, ¿no? Asimismo, si caen chispas sobre la mezcla inflamable, se realizan actividades que generan chispas, al mismo tiempo que se trabaja con sustancias inflamables en el mismo sitio. Y la causa de eso, de ese problema, viene a ser, no se cuentan con procedimientos de trabajo en caliente. Obviamente, si no se cuenta con procedimiento de trabajo en caliente, va a ocasionar la generación de chispas y esto va a acontecer a generar que caigan chispas sobre mezcla inflamable y que se produzca un contacto o un amago de incendio. Asimismo, intentar apagar el fuego con los pies. ¿Qué causa eso? No encontró un extintor cerca, obviamente, ¿no? ¿Y cuál es la causa de ello? Ausencia de identificación de peligros y evaluación ausencia de tu IPRC, porque el IPRC me muestra dónde está el extintor, dónde están el mapa de riesgos de tu empresa, ¿no? Y más análisis con respecto a ello, me dice, si no hay un IPRC, es porque no se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para actividades rutinarias. No hay un procedimiento de trabajo seguro, porque un procedimiento de trabajo seguro me dice, ¿sabes qué? Primero tienes que hacer la charla de 5 minutos, ver tu IPRC, para ver tu mapa de riesgos, ver en caso de incendio dónde está el extintor, para que no haya una quemadura de grado 2 o grado 3. Asimismo, que no se apaguen las llamas con el extintor. ¿Cuál es la causa principal? Creer que podía apagar el fuego con los pies, ¿no? Y la otra causa, ausencia de actividades de capacitación y sensibilización. O sea, prácticamente no se puede apagar el fuego con los pies, ¿no? Es prácticamente, no hay una capacitación por parte del personal, no hay mucha sensibilización en lo que puede pasar. Y ni siquiera, como le dijo su compañero en la clase pasada, en la sesión pasada, todos deberíamos tener un extintor, ¿ok? Todos deberíamos tener unas medidas preventivas al respecto para nosotros poder estar al alcance de lo que puede acontecer, digamos, en un incidente, un accidente, quién sabe, en nuestras casas, en nuestro hogar, ¿no? Saber manejarlo, ¿no? Aparte que en una empresa, obviamente, hay extintores y hay medidas de seguridad adecuadas, debemos nosotros conocer estas metodologías, ¿no? En este caso, el árbol de causas y efectos, ¿no? Entonces, el material que les he pasado es de acuerdo a las notificaciones, de acuerdo a qué posibles riesgos asociados hay, ¿no? Y para que tengan un mayor material para poder estar ya prestos a implementar en base al conocimiento que han tenido en la normativa y en base a las experiencias y a los documentos necesarios que puedan utilizar para hacer la comparativa en diversas empresas. ¿Ok? Esto ya les facilita y están, digamos, en criterio para poder ver las normativas vigentes y poder tener ya la seguridad en tanto a la documentación y a la praxis para poder implementarlo en cualquier rubro de la empresa. ¿Ok? Ahora bien, ya siendo las 9 de la noche, le dejo a cargo de la coordinadora, que me imagino que está